Somos bendecidos. Gracias al Señor que nos permite una mañana especial como esta para glorificarle, bendecirle y poder tener siempre el consejo de la palabra de Dios. Bendecimos, como ya es así costumbre entre nosotros, que los niños reciban la palabra y ellos puedan estar saliendo con sus maestras al hogar asignado para recibir la palabra del Señor, que es lo más grande que nosotros podemos recibir acá en la tierra, lo que fluyó de la boca de Dios para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Ya se dijo al principio, hoy es 24 de diciembre, una fecha emblemática para las festividades y para la tradición. Y nosotros todos los días creemos que deben ser dedicados a Dios, y hoy coincidió que cayera el 24 día domingo, y no vamos a dejar esta bendición de estar delante de la presencia de Dios, y luego pues tendremos todo el día para el compartir que algunos tienen costumbre hacer y otros ya se adelantaron y lo están haciendo. Le bendecimos a todos, porque todo lo que se haga con amor y para Dios es de provecho. El mayor provecho es estar en la casa de Dios. Amén. Ok, vamos a tener entonces a Gálatas capítulo 6, desde el verso 11 al final. Hoy vamos prácticamente con el año, terminando esta escritura de Gálatas en este viaje que hemos hecho. Y hoy vamos a tener la bendición de concluir este último capítulo de Gálatas capítulo 6, desde el verso 1 al 18, verso 11, perdón, al 18. Cuando lo tengan, ruego el amén. Amén. Y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo estos domingos, de manera antifonal. Yo leo un verso, si ustedes todos leen el otro, pero vamos a hacerlo, como siempre lo hemos dicho, de la mejor manera para aprovecharlo. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 6, verso 11 en adelante, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecuciones a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos estén de mi gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que le anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria al Señor. Aplauda y pueda sentarse. Gloria a Dios. Amén. Cerramos con este amén, que ya sabemos que es que así sea, que así se establezca. Gloria al Señor. Este viaje que hemos hecho con la pluma de Pablo, entrando en las problemáticas de Gálatas, nos ha traído hasta acá. Ahora Pablo haciendo esta última exhortación y llamando la atención hacia algunos puntos importantes de lo que nos viene diciendo. Es como un resumen, porque ya creo que todos entendimos que el mensaje principal de esta enseñanza es que la gracia es superior a la ley, y que la ley no es que es mala, sino que tenía el propósito de revelar los pecados en el hombre. Entonces la ley le dijo al hombre que era pecador, y la gracia lo salvó. Pero para
establecer bien estos principios, Pablo va a decir que estas personas que se preocupaban por lo exterior, por las apariencias y no por el corazón realmente, ellos querían ver sencillamente evidencias externas y gloriarse de eso. Sobre todo, ya sabemos que los judíos, una de las señales del pacto es la circuncisión, una señal que se hacía en su parte masculina, y esto era como un orgullo para el judío. Ahora estos que se han convertido al evangelio quieren que los gentiles también se circunciden, dándole entonces importancia a la ley, la cual ya Pablo había explicado que la ley tenía el propósito de revelar a los hombres su pecado. Ahora Pablo está hablando de estas señales que lleva el judío en su cuerpo, y Pablo también como judío la llevaba. Pablo, ya hemos hablado en otras ocasiones que él era un judío de pura cepa, un judío con todas las de la ley, y no solamente era judío, sino que practicó el fariseísmo, que era la máxima expresión del judaísmo. No era un judío común, era un judío destacado, y estando en ese lugar destacado de manera general, él se destacó por ser más celoso que ellos. Y como venía de padre que le habían instruido de esta manera, dice él que él tenía las evidencias de que había sido circuncidado al 8º día, como decía la ley, y todo de acuerdo a los patrones mosaicos. O sea que si se tratara de la ley y de las señales de la ley, Pablo cumplía con todo eso. Pero ya ustedes y yo sabemos que Pablo también tuvo un encuentro sin igual y extraordinario cuando iba camino a Damasco. Se encontró con el dueño de la ley, y el dueño de la ley lo escogió para pregonar el evangelio y poner todas estas cosas en orden. A él le tocaba no solamente ponerle en orden en su vida, sino en las iglesias que le había Dios permitido establecer, o en alguna forma darle algún fundamento. Entonces él, como maestro de la iglesia del primer siglo, va a ordenar muchas de estas cosas, y viene diciendo que mire con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En otra ocasión, como es el caso de cuando escribió a los romanos, no escribió él fue la inspiración para que escribiera otro. Pero aquí en Gálatas parece que todavía tenía firmeza en sus manos para escribir, buena visión, y lo pudo hacer, porque le está diciendo, mirad con cuán grandes letras de mi propia mano yo os escribo. No lo está diciendo nadie, no se lo está imaginando otro, soy yo el que estoy recibiendo esta palabra y se la estoy escribiendo tal cual como está viniendo a mi corazón. Todo lo que nos dijo desde Gálatas hasta acá, sobre todo eso de los frutos del Espíritu, las obras de la carne y cosas extraordinarias que nos habló, importante, haciendo diferencia también acerca de las variaciones que algunos han hecho del Evangelio, y que algunos han creado otro Evangelio, al punto de que afirman estas inscripciones que si un ángel del cielo os anuncia un Evangelio diferente que sea, está apartado, es una blasfemia. Entonces todo esto va a resumirlo con estas expresiones últimas, que todo esto lo he escrito yo de mi propia mano con la autoridad apostólica y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice en el verso 12, todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Él nos va a decir en los Romanos también que el evangelio para el gentil, para el griego, era locura, pero para los judíos era tropezadero. Tropezaban cuando se hallaban con la cruz, y los griegos, sabios humanamente hablando, para ellos el evangelio era locura, era como un atraso. Y el evangelio siempre se va a presentar de estas maneras camuflajeada o velada para la mente del ser que no quiere buscar a Dios. Pero aquel que ama y quiere buscar a Dios, el evangelio es la música más extraordinaria que van a llegar a sus oídos. Si fuera alguien que le gustara comer, va a ser el mejor manjar. Si fuera alguien que estuviera caminando y tuviera mucha sed, va a ser el agua más fresca. El evangelio va a ser la salvación de aquel que lo necesite. Todos lo necesitan, pero algunos están
atrapados en ideas extrañas, y entonces como para los griegos el evangelio va a ser locura, como para los judíos el evangelio va a ser un tropezadero. No pueden estar firmes cuando llegan al evangelio, son derribados. Pablo está diciendo que estas personas quieren llevar la marca en su cuerpo de que son judíos y de que practican la ley. Y él está diciendo acá que él también lleva unas marcas, y que los que quieran servirle a Cristo tienen que llevar esa marca. ¿Cuál es la marca? La marca de la cruz de Cristo. Si no tiene alguna marca que haya recibido por servirle a Cristo, por lo menos el entender que seguir a Cristo es tomar la cruz cada día y marchar. Ya entendimos que tomar la cruz es morir a uno mismo y dedicarse al servicio de Dios. Morir la cruz es estar dispuesto a hacer lo que Dios manda, lo que Cristo manda, no lo que alguien pretende ni lo que alguien se imagina, sino lo que está establecido. Él habla que solamente estas personas no quieren seguir a Cristo porque quieren evitar las persecuciones. Aquel que quiere evitar las persecuciones se hace amigo del mundo, amigo del pecado, y no hace la voluntad de Dios. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios va a padecer en esta tierra persecución. De cualquier tipo, de cualquier manera. Todos van a hacer para que tú abandones, para que no logres ni hagas lo que Dios mandó que se haga. Ese es el propósito de las persecuciones que Satanás quiere ejecutar contra nosotros. Estos obligan que os circuncidéis solamente para que no padezcan persecución a causa de la cruz de Cristo. El llevar la cruz de Cristo va a hacer eso. Va a hacer que muchas personas te odien, no te entiendan, no te comprendan, no te sigan, no hablen bien de ti, pero tú tienes que estar firme en la identidad que tienes. Si estás firme en la identidad que tienes, vas a avanzar porque es una credencial. Ellos, los judíos, tenían su credencial, que era la señal del pacto, la circuncisión, pero ahora Pablo dice que él lleva la señal de la cruz de Cristo. Y no es que se había tatuado una cruz en alguna parte visible, era que por causa de servirle a Cristo, Pablo había recibido mucha persecución y sufrimiento, al punto de que muchas de ellas dejaron cicatrices imborrables, cicatrices muy terribles que eran parte ya de su atuendo físico, de su parte física. Dice él en el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, porque ya entendemos que aunque Dios entregó la ley a los hombres no pudieron vivir de acuerdo a los patrones de la ley. Algunos tienen el concepto extraño de que Moisés, David, Josué, todos los que estuvieron en la ley y después de ella se salvaron por guardarla. No, el hombre en todo tiempo se ha salvado a través de la gracia. Desde la primera creación del ser humano, Dios trató al hombre con la única forma en que él podía ser salvo, que era a través de la gracia. Entonces, en la dispensación de la conciencia hubo gracia. En los tiempos del establecimiento de las naciones hubo gracia. En la ley hubo gracia, solo que algunos prefirieron y creyeron que por guardar la ley era la salvación, que fue el caso de los judíos, endiosándose y endiosando la ley, llevándole a puntos tan altos que sencillamente tuvieron que convertirse en los peores hipócritas para mantenerse de esa forma, diciendo que eran aprobados por causa de la ley. Pablo dice acá que aquellos que quieren que ustedes se circunciden, ellos nunca han guardado ni guardan la ley. Aquí ya empieza a operar el espíritu religioso, que es por lo que se haga o se deje de hacer según el concepto que esa persona tenga. Ustedes y yo debemos conocer la palabra de Dios para no dejarnos manipular por imaginaciones ni pensamientos de hombres. Sobre todo, gloria al Señor que usted y yo salimos de la religión seca y vacía, que por haberla practicado, digo los que estábamos en aquellos tiempos cuando el evangelio era muy radical y era más
por costumbres y legalismo que por principios. Digo que ese tipo de personas, la mayoría no guardaba lo que se decía, porque era casi imposible, eran puros preceptos, argumentos y elementos de su mente. Entonces esto sigue privando en este escrito que aquellos que guardan o dicen guardar la ley, quieren que la gente haga ese tipo de cosas. Y si alguien quiere buscar un poco lo que Pablo se está refiriendo con más detalle, vean las denuncias que hace el Señor Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo, diciéndole a los fariseos y a los escribas las cosas que ellos hacían que estaban mal. Ahí está todo lo que el Señor denuncia, y Pablo va en ese mismo orden de ideas diciendo que aquellos que quieren que ustedes se circunciden, ellos no guardan la ley. Ellos lo que quieren decir es: estos pertenecen a nosotros porque están circuncidados. Es una vanagloria, un ego humano que siempre se quiere imponer en cualquier lugar. Que Dios nos ayude a librarnos de esto y a no poner carga sobre alguien que yo mismo no esté llevando, sino que todos puedan vivir en consonancia, en relación con Dios. Pablo dice: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que si alguno de ustedes, o yo, o cualquiera que pregone el Evangelio, se quiere gloriar, ¿de qué tiene que gloriarse? De la cruz de Cristo. Pero no como algunos religiosos han hecho de la cruz un elemento de suma importancia, de una relevancia casi inimaginable. Y si fuéramos nosotros de ese grupo, cada quien de los que está acá tuviera un crucifijo que llaman. Y yo ahí de repente, por trabajar en Bolipuerto, y le dieron un billete grande, se compró un crucifijo de oro puro, con escrutaciones de diamante. Pero de repente nosotros, lo que no tenemos tal empresa y no trabajamos allí, tuviéramos de repente un crucifijo de madera. Entonces, ¿quién tiene más razones para gloriarse en su crucifijo? El que lo tenga de mayor valor. Pero Pablo está diciendo de la cruz, es hablando acerca de los sufrimientos que la cruz produce. Pero debo decirle que religiosamente, el grupo religioso que se apoderó de la iglesia romana, de la iglesia que se estableció en Roma, que hoy se llama el catolicismo romano, y su otra parte de la iglesia ortodoxa rusa, y gran parte de Europa se dividió, ellos manejan estas ideas de los crucifijos. De hecho, algunas personas o este tipo de tendencia religiosa tiene en sus megatemplos, catedrales muy grandes, los famosos Cristos crucificados. Y para acá, para nuestro pueblo, uno de los demonios o de las prácticas religiosas más ajenas y terribles, gracias a Dios no se ha multiplicado tanto, pero está allí, como Satanás la tiene como un as bajo la manga. Me refiero a Volburata, que allá tienen el Santo Cristo de la Salud. Y tienen un crucifijo muy especial en ese templo, y en algún momento lo sacan a pasear, pero allí no manda este tipo de tendencia, aunque la gran mayoría profesa el catolicismo. ¿Sabe quién manda allí? La brujería y el tambor. Ahí manda eso. Ellos van de manera litúrgica allí, pero en su práctica vivencial, en su práctica devocional, ellos adoran al diablo, porque la gran mayoría de los que se establecieron en estos pueblos ancestrales de nuestro municipio, llamados Patanemo, Volburata, San Esteban, Pueblo y Guayguasa, fueron nuestros padres. Digo nuestros padres porque yo vengo de esa raíz, los africanos, y los africanos ya traían su brujería implícita, y aunque el catolicismo romano trató de cambiar todas estas formas, no lo logró. Ellos hicieron un sincretismo, una mezcla, mezclaron su paganismo con lo que la iglesia tradicional decía, y entonces inventaron sus propios santos. Pero como ellos tienen una galería de muñecos y de santos, como ellos lo llaman, entonces los que practican la brujería también van a tener en su altar el Cristo de la Salud. Porque si los dioses de ellos, Changó y una cantidad de nombres que le dan en sus idiomas africanos, no le funcionan, claman también
al Santo Cristo de la Salud, como ellos lo llaman. Y si tienen una mente más abierta, como la gran mayoría de los practicantes de la brujería de hoy lo tienen, pueden tener en los altares, que yo siempre hago esa mención cuando se me invita a destruir algún tipo de altar. Le digo, pero ¿en quién cree usted? ¿O en quién cree? Porque algunos tienen miedo, nos mandan sacar el altar, pero todavía no están convencidos del evangelio. Pero quiero que me saquen esto porque tengo miedo. Siento que esos muñecos salen a caminar de noche. Que cuando yo dejo la cocina limpiecita, al día siguiente al poco el plato sucio. Es el hijo que también se levanta a comérselo, y ella, como creen todo eso, le echa la culpa a los muñecos. Porque los muñecos siempre pagan la culpa. Y siempre le dije a una vez, pero ¿en qué cree usted? Yo creo bueno, yo creía en Dios, pero creía en mi brujería. ¿Pero en qué tipo de brujería? Es brujería, pero ¿por qué te pregunto? Porque estoy viendo en este altar que tiene a todo el mundo ahí metido. Tienes aquí los muñecos de la santería, propio de la santería. Tienes aquí los muñecos propios de la brujería. Tienes aquí los muñecos propios del catolicismo. Y te estoy viendo que tienes un poquito más allá, tienes la barriga de Buda. Tienes a Shiva, que es el dios de los hindúes. ¿En quién creías tú? No, perdón, lo que pasa es que hay que meterle la mano a todo, porque todos nos pueden ayudar. Si me falla, y dígame ese demonio de Shiva que tiene varias manos, una cosa horrible. Cómo la gente lo adora allá en la India, porque esa gente le llegó primero al evangelio que nosotros y despreciaron al Señor, y ahora tienen que adorar a la tierra, al diablo, a quien se le atraviese, porque si no adoraron a Dios, que es el dueño del universo, pueden adorar a cualquier basura que el hombre y el diablo le ofrezca. Entonces, hablando de esto, de los crucifijos, el romanismo lo ha llevado, lo ha exaltado al punto de que la famosa película del exorcista en sus inicios, entre los argumentos o los elementos sagrados para sacar los demonios, que todos ellos practican de esa forma, lo que ellos llaman, la expulsión de demonios. ¿Cómo es que lo llaman ellos? Exorcizar, el exorcismo. Entonces, entre los amuletos de poder que tienen el famoso crucifijo. Algunos lo tienen con una figura de una persona, que algunos dicen, ese es el Cristo. No es ningún Cristo, es una imagen, un muñeco. Eso no es, que algunos cuando ven esas imágenes cristianos que tienen un concepto pobre del evangelio, tienen como temor y ven, uy, es como Cristo. No, eso no es un Cristo, eso es una imagen hecha por el hombre. Si el Señor hubiese querido que alguien le tomara una foto o le hiciera a Pedro, le dice, Pedro, estoy en esta cruz, hazme una cosa de piedra que se parezca a mí, se la das a mi iglesia para siempre, para que sepan cómo me crucificaron. No. El Cristo que fue puesto en la cruz se levantó al tercer día. Amén. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Está vivo y activo. Se relaciona con todo hombre y mujer que le busca en la tierra con un corazón en paz y en tranquilidad. Bueno, este tipo de tendencia tiene la cruz como un emblema superior, y cuando tienen a una figura de una persona en esa cruz, eso toma mayor poder, al punto del que el jerarca número 1 de este grupo tiene un báculo donde tiene ese crucifijo, y no lo usa en todas las ocasiones y ceremonias, pero es uno de los atuendos más especiales para ese tipo de creencia. Pablo está diciendo aquí, pero lejos esté de mí, sino el gloriarme, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se está refiriendo a lo que Jesús dijo cuando habló, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. Hablando entonces de que tomar la cruz es tomar los sufrimientos que eso conlleva. Es el sacrificio. Cruz tiene que ver con sacrificio. El morir al yo de manera inicial, pero por causa del evangelio, morir por Cristo también, si así fuera. Si así fuera, gloria a Dios que usted y yo no estamos en los países donde la iglesia se está metiendo, en los países musulmanes o en los países incluso europeos, donde hay muchos musulmanes, porque saben que esos musulmanes, ellos practican de alguna forma, o de una forma no, la mayoría practican el terrorismo, y ellos dicen que los demás son herejes. Y ha pasado y pasa, que se mete uno con una metralleta y apunta a todos los cristianos, y algunos tienen la osadía de decir, ¿quiénes son cristianos?
Y ahí vamos a ver quién dice quién es cristiano, con una persona con una metralleta y con un chaleco con puro TNT, al punto de alar una mecha y explotarse allí. Gloria a Dios que nosotros estamos por acá. Pero con todo y eso, ustedes y yo no solamente estamos dispuestos a vivir por Cristo, sino también a morir por Cristo en el nombre del Señor Jesús, que nos dé la fuerza para que en cualquier circunstancia y momento no le neguemos. Estemos dispuestos a vivir por Cristo y a sufrir las penurias que la cruz nos ha dicho. El Señor no les ha hecho cuento, no le ha echado cuento a nadie, ni le han dado con artilugios y con camuflojeo. Le ha hablado claramente: el que quiera venir en pos de mí tiene que tomar su cruz y seguirme. Sí, siempre va a haber persecución, pero Pablo está diciendo que las persecuciones que él había sufrido habían dejado señales en su cuerpo, que él ahora dice: yo me voy a gloriar de la cruz de Cristo, pero si alguno quiere saber si yo en verdad sigo a Cristo, tengo las señales de la cruz de Cristo. Nosotros podemos decir esto, que nos gloriamos en la cruz de Cristo. De hecho, ustedes dijeron amén, y es así. Nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo. Pero usted tiene las señales de la cruz de Cristo. ¿A qué señales te refieres, pastor? Espiritualmente la tenemos. Pablo está hablando acá en la parte final de que él tiene las señales de la cruz de Cristo. ¿Cuáles eran esas señales? De lo que le estaba hablando, del sufrimiento. Pero Pablo no había sufrido en secreto por Cristo. No había sufrido porque alguien le habló mal, alguien lo maldijo, lo injurió. Pablo había sufrido por Cristo golpes, como cuando hablábamos acerca de su encarcelamiento en Filipos y de otras tantas, cuando él da todo el resumen de cómo ha sufrido por Cristo. Es una cosa terrible lo que este hombre vivió por Cristo. Dejaron señales, cicatrices terribles en el cuerpo de Pablo. Algunos que estamos en los templos modernos y en este tiempo cristiano, sobre todo para esta parte del mundo donde no hay persecución terrible como las hay en algunos sectores de Europa, en Asia y en África, pero algunos que no sufren nada por Cristo dicen que han sufrido demasiado, a punto de que han sentido casi el deseo de abandonar a Cristo. En verdad nosotros no sufrimos acá mayor cosa por Cristo, al punto de que ninguno, es bien posible que acá tenga ninguna señal por causa de Cristo, algún golpe. A ustedes, a los que estamos acá, ¿nos han maldecido por el nombre de Cristo? A la mayoría sí. ¿Le han dado golpe por causa de Cristo? A la mayoría no. A una pequeña minoría hemos recibido algún tipo de sufrir por causa de Cristo. Por cierto, tengo recuerdo de un golpe que recibí por causa de Cristo, y fue precisamente en esta región de Volburata, donde el catolicismo y la brujería es terrible, y predicar allá es tremendo. Recuerdo que alguien nos dijo: pasen, pasen. Pensaban que le llevábamos unas hallacas porque como que era diciembre. Pero cuando nos vieron la Biblia, todo ese poco de brujos que estaban ahí dijeron: evangélicos, sí, en el nombre, fuera de aquí, fuera. Y salieron como perros a mordernos, y ahí fue donde digo que sufrimos ese tipo de maltrato, pero nada jamás, y nunca comparado con Cristo, nunca, y mucho menos con Pablo, no comparado con Pablo y mucho menos con Cristo, porque Jesús sufrió las cosas terribles de ser tomado injustamente, atado, llevado a un frío que había esa noche terriblemente en aquel lugar, puesto como un trofeo de guerra, desde luego como un escarnio, golpeado por los jerarcas poderosos de ese tiempo. Los religiosos golpearon la cara de Jesús, y luego todo el maltrato que se describe en los evangelios con más evidencia. Pero desde el mismo encarcelamiento, de la misma toma de Jesús, empezó su sufrimiento por nosotros, pero nunca se negó a hacer la obra de Dios, se mantuvo firme. Entonces, los que estamos acá, ¿hemos sido maldecidos por causa del evangelio? La mayoría sí. ¿Hemos sido golpeados por causa del evangelio? La mayoría no. ¿Le han lanzado una puerta en la cara? ¿Lo han empujado? ¿Le han golpeado una mejilla por causa de Cristo? ¿Lo han escupido por causa de Cristo? ¿Sabe? Hay personas que son malas, pero cuando ven a un evangélico le tienen miedo.
No como en el caso de Pablo, que eran ellos los poderosos, cuando veían a los cristianos se creían superior porque las leyes aprobaban que incluso se podía matar a un cristiano, y quien matara, llegó un momento de la persecución en Roma, que el que matara al cristiano se hacía dueño de todas las cosas que tenía. Y para ese tiempo, cuando este emperador da esa ley, muchos de los que estaban en Cristo eran personas que, siendo ricos, griegos o judíos, se habían convertido, tenían sus pertenencias. Entonces dieron la orden de que el que mate al cristiano se apodera de sus bienes. Pero no solamente de sus bienes materiales, se apodera de sus hijas para que la esclavice, de sus hijos. Y esta orden fue dada y exacerbó más la persecución del primer siglo hacia los cristianos. Pablo fue el que inició este tipo de persecución, no solamente recibiendo los golpes propios de predicar el evangelio en esos tiempos y en medio de esos leones feroces, sino que también fue muerto, fue decapitado por causa de la pregonación del evangelio. Pero antes de ser decapitado, él nos está hablando de que él tiene en su cuerpo la señal del Señor Jesucristo. Quizás no vamos a recibir señales físicas y que no las recibamos nunca, gloria al Señor, pero sí vamos a recibir señales espirituales o marcas del mundo invisible, como personas que por causa del evangelio van a hacer brujería para que usted desista. Sobre todo, no tiene que tener lugar a duda de que por causa de que estamos en este lugar, las personas cercanas acá hacen brujería para que nosotros nos vayamos, para que nosotros nos marchemos de este lugar, para que la obra de Cristo cese, para que los líderes que están al frente se enfermen, que haya en batalla, haya discusiones, haya desacuerdos. Todo eso ellos lo manejan desde el mundo de las tinieblas. Pero gloria a Dios que le servimos a Jesús. Y que en algún momento alguna de esas señales se dejarán ver, alguna persona va a recibir algún tipo de toque, pero luego Dios lo fortalece y lo lleva a otro nivel. Eso va a ser siempre. Amén. Las señales difícilmente sean físicas, pero Pablo tenía no solamente señales del mundo espiritual, sino señales físicas también. Por eso él dice: yo me puedo gloriar en la cruz, y nosotros lo decimos, pero la gran mayoría no tiene mayores dotes de gloriarse en la cruz, porque no ha sufrido nada por causa del evangelio. Es más, algunos cristianos dicen: por aquí la gente no recibe a los evangélicos. Ah, bueno, esa calle la tachamos, vamos a predicar en la otra. Cuando para Pablo era delicioso decir: ¿dónde están los peores enemigos del evangelio? Allá están los que matan a la gente, allá yo voy a predicarle. Que en cierta ocasión estas personas que vendían antes revistas, ahora cambiaron porque saben que no es fácil vender revistas para acá, se las mandan gratis a Estados Unidos y las regalan, pero antes las vendían. Una de ellos nos estaba diciendo: pues ustedes, ¿por qué predican y hacen bulla en una esquina? ¿Por qué no lo hacen como nosotros? Que la Biblia dice que tienen que predicar casa por casa. Dice: nosotros predicamos casa por casa, predicamos en las esquinas, predicamos en cualquier lugar, vamos donde están los brujos, los hechiceros, porque nosotros vamos a predicar el evangelio a toda criatura. Y le dije: por cierto, yo he predicado en Tucuyito y pregunté allá si ustedes van a vender atalaya allá, y no van. ¿Por qué no van? Porque ahí todo el mundo anda armado y la droga se ve por todos lados, y uno ve charcos de sangre que cuando uno le pregunta a las personas que son amigos, porque no tienen, todo el mundo no está autorizado para decir eso, no es que ahí mataron hace rato antes que ustedes llegaran a fulano y a perense. Entonces, el predicar el evangelio nos va a llevar a lugares terribles y a hablar con personas que nos odian. Y nosotros, claro, si Dios nos envía a predicarle a una persona que connotadamente ha despreciado el evangelio, pero Dios nos manda a predicarle, tenemos que ir, porque ya hay una palabra en caliente que tenemos que predicarle a esa persona. Pero entendiendo también que una vez que prediquemos a esa persona y ya cumplimos nuestra misión, ya no tenemos mayor compromiso de predicarle a él, ya él oyó el evangelio, ¿qué más va a oír? E incluso el Señor Jesucristo dijo: no le echen vuestras perlas a los cerdos cuando estén predicando. En ese contexto lo dijo, de que hay personas que ya han oído el evangelio y por no querer recibir el evangelio, entonces se convierten en cerdos, que no aprecian nada. Y una joya, usted le da una joya a un cerdo y él no se la va a poner, porque él no usa joya. Él lo que quiere es comer comida cochina, comida tirada, comida terrible. Algunos dicen que los cochinos más sabrosos que ahora se van a matar en diciembre son los que se crían en ciertos lugares donde le echan toda suerte de porquería. Sí, de hecho alguien dijo: no, voy a buscar un cochino a una parte de San Felipe por yo no sé dónde.
La carne de ese cochino es diferente a la de acá. Yo no quise hacer mucha mención, pero sé que por ser criado así a la intemperie le echan de todo. Y si ese cochino se suelta, y como esa gente tiene la costumbre de hacer necesidad en todos lados, no vayan a dejarse de comerse su hallaca y su pernil, por favor. Le estoy hablando de esta realidad porque así es la realidad que vivimos. Pero no, el pernil que usted se va a comer es criado con pura algarroba. Sabroso esa algarroba. Y si no quiere comérselo, me llama a mí, yo sigo. Yo oro y lo santifico. Si viene de San Felipe, Barquisimeto, si viene de las regiones de España, que ese no llega para acá, eso es muy caro. Pero lo cierto es que no podemos echarle nuestras perlas a los cerdos. Si alguien quiere ir y meterse en un lío, también se puede meter en un lío, pero es que él no le echa la culpa a Dios. Que sabe que una persona de esa esquina odia el evangelio y no le interesa, y dijo: si un evangélico se mete para acá, le voy a dar con mis 3 canales donde lo agarren. Y usted sabe que ese hombre está amargado y odia el evangelio, sus razones tendrá de sobra. Y usted dice: yo tengo que ganarme ese hombre para Cristo. Yo voy a ganarme ese hombre para Cristo, porque hay cristianos que se empeñan en eso, y está bien si se empeñan en eso, pero no metan a Dios en ese lío. Decir después, si salieron con un brazo menos, decir que fue Dios. No, fue el vecino que te dijo que no fuera. Pero también puede decir: bueno, esa señal la llevo yo por haber predicado a tal o cual persona. Pero lo que le quiero decir en resumidas palabras es que la mayoría de los cristianos que han recibido algún tipo de problema siendo cristianos, no es por predicar el evangelio, es por meterse en líos ellos, por tomar cosas que no debieron tomar, por decir cosas que no debieron hacer y por hacer cosas que no debieron hacer. Muchos cristianos están presos y se les sigue llamando cristianos por respeto. Pero ¿por qué está preso este cristiano? Ah, porque violó. ¿Pero y quién era él? X, Y, Z. ¿Usted es cristiano? Sí, toda la vida. ¿Y por qué está preso aquí? Me acusaron de robo. ¿Pero cómo? ¿Y cuántos días tiene? ¿Ya vas a salir? No, tengo 4 años. ¿Y de robo de qué? Bueno, de unas cosas que aparecieron en la casa. Porque no quieren reconocer, no quieren saber que hicieron cosas malas. Y Pedro dice que debemos sufrir por Cristo. Pero hay de aquellos que por causa de Cristo, o aquellos que sencillamente diciendo que le sirven a Cristo hicieron fechoría. Aquellos que están siendo acusados, siendo culpables de cosas normales. Entonces ellos dicen que fue por causa de Cristo. Fue por causa de Cristo. No, fue por causa de una mala maña, de una práctica pecadora, de muchas formas y cosas extrañas. Porque en verdad todavía, y es hoy posible, sufrir por Cristo. Entonces vamos a sufrir por Cristo y no vamos a sufrir por nuestros pecados. Es mejor sufrir por Cristo que meternos en lío por nosotros mismos, por lo que estamos diciendo y por lo que estamos haciendo, que no es de acuerdo a la Escritura. Pablo dice: yo llevo las señales de la cruz de Cristo en mi cuerpo. ¿Se acuerdan de aquella paliza que le dieron allá en Filipos? 40 azotes menos 1 con vara. Esas varas golpeaban y en algunas partes rompían parte de su cuerpo. Pablo llevaba todas esas señales en sus espaldas de los múltiples latigazos que recibió. Terribles cosas que pasó. Y de ambos bandos, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. De ambos sufrió. Pero por ello dejó de seguir a Cristo. ¿Sabe por qué la gran mayoría de los cristianos que asisten hoy a los grupos o a las iglesias no llevan ninguna marca? Porque no han muerto a la cruz de Cristo. Su ego no ha muerto. ¿Y sabe cómo se lo demuestro? En los muchos grupos que existen. Por ejemplo, si alguien viene a la iglesia y se le dice: no te vas a sentar aquí, siéntate allá, se siente ofendido y se va. Y eso que dice que era cristiano. Se ofende por un desacuerdo que tenga. Por cualquier cosa dice: no voy a la iglesia. Entonces, ¿qué cristiano es ese? ¿Qué señal va a recibir? Nunca va a recibir ningún tipo de señal, porque es un ultra super cobarde, siempre cuidando y protegiendo su ego que nunca ha muerto. Y si no muere, no puede tener ningún tipo de señal de la cruz de Cristo. Hay que morir a nuestro yo, hay que morir a nuestras pasiones, hay que morir a nuestros deseos y anhelos, hay que morir a nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Pero la gran mayoría de la gente es muy superflua, muy sutil, de los que vienen a los grupos cristianos, porque los mismos predicadores le enseñaron, le engañaron prácticamente, diciéndole que al venir a Cristo nunca
nunca iban a tener problemas, que todos los problemas iban a ser resueltos, que no se iban a enfermar jamás. Eso es un antievangelio, eso es anticristo. Eso es un mensaje del anticristo. Si usted ve a un predicador diciéndole que el que se convierta no va a tener problema, que va a andar en el cielo, al menos que tenga un revólver y le dé un tiro después que se convierta, lo manda para el cielo. Como hizo un ocurrente en Nueva York, un pastor puertorriqueño, que era policía por cierto y pastor también, se presta ya para hacer las dos funciones. Pues el funcionario lo que quiera, se puede dedicar a tiempo completo, a tiempo parcial. Entonces este hombre llevó su pistola aquel día y cuando la gente estaba bien consagrada, dijo: hermano, todo el que se quiere ir para el cielo levante las manos. Lo levantaron, pase para darle un tiro para que se vaya. Nadie pasó, porque así somos. En estos tiempos la gente tiene una fe muy sutil, y que ninguno aquí tenga esa fe sutil, porque los tiempos que vivimos son terribles y los que vienen van a ser peor. No es que somos fatalistas, es que es la realidad del globo y del mundo. Es la realidad de lo que pasa en la tierra. Es la realidad de lo que vivimos acá los cristianos. El que quiera vivir piadosamente, dice Pablo, va a recibir persecución. Y Jesucristo en sus oraciones que hizo nunca mandó que íbamos a ser librados de las aflicciones. No. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque como yo vencí las aflicciones, los tumultos, los problemas, los golpes, ustedes también van a sufrir si se agarran de mí. Si no se agarran de mí, en la primera sutileza que vean, se van a marchar. ¿Y sabe por qué ahorita está de moda que la gente ha hecho un tour por 28 iglesias y todavía le faltan 26? Porque dicen, me vengo a congregar aquí. ¿Y por qué? No, porque el pastor de allá no sirve. Ya uno sabe que el problema no es el pastor. ¿Y de dónde viene? Bueno, ya probé en varias. Digo, bueno, váyase de aquí porque aquí somos amargos. No nos prueben. Porque los grupos cristianos todos son iguales en el sentido de que va a haber problemas y batallas, y que así usted se vaya a cualquier iglesia, me voy a una iglesia donde no hablan español para que no me ofenda, ese chino que le toque allá en esa iglesia en algún momento habla una palabra en español y le puede ofender. Lo cierto es que nuestro paso por esta tierra, el dueño del evangelio nos dijo que iba a ser difícil, que quien no tiene pruebas más. En la escritura el mensaje es al revés: el que no tiene prueba y no tiene problema, examínese bien, porque es posible que no sea cristiano. Es bien posible. Y recuerdo aquel hombre que nos enseñó por un tiempo el evangelio, pero luego se enfrió y acomodó su enfriamiento a lo que él estaba viviendo, al punto de decir que ya él no tenía problema con demonios. Que no, yo no tengo problema con demonios. Yo no sé por qué ustedes hablan tanto de demonios y tantas bromas. No tengo problema con demonios. El diablo es mi amigo. Soy tan chévere que le caía tan bien al diablo. Claro, no lo dijo de esa forma, él lo explicó fue de esta. Dijo, yo ciertas días en la semana llega un demonio terrible en la casa. Yo incluso cuando sé la hora que es, como de las 2:30, hora del terror, 2:30 para 1, por ahí más o menos llega el hombre. Llega, abre la puerta, siento que abre la puerta, se mete a mi cuarto y se acuesta al lado mío. Yo siento cuando la cama se hunde. Y yo le doy la espalda y lo dejo que duerma ahí. Con tal que en la mañana se levante y se vaya. Yo no tengo problema con demonios, nos decía ese hombre, pero con un argumento primero que ya estaba atrapado por Satanás y quería atraparnos a nosotros, porque lo decía en tonos de una veracidad, una cosa extraordinaria. Solo que nosotros temblábamos porque era una persona de jerarquía en el evangelio, pero cuando discernimos en los pecados que practicaba, entendíamos muchas de las cosas. Luego después, gracias a Dios, Dios nos ayudó a que ese mensaje no calara en nuestros corazones. Pero este hombre decía que prácticamente, para no tener problema con el enemigo, él no se metía con el enemigo. Y él no sabe que el evangelio es un choque de reinos, porque el Señor Jesucristo, usted puede verlo, que cuando pregonó el evangelio dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se está acercando. El reino de los cielos quiere decir que ya estaba el reino de las tinieblas. Satanás se apoderó del globo terráqueo en el pecado que el hombre cometió y estableció su reino. Entonces hay 3 reinos: reino humano, reino satánico y el reino de Dios.
usted y yo estamos en el reino humano, pero por causa de Satanás y su reino, que es más poderoso al reino humano, todos quedamos absorbidos por el reino de las tinieblas. Ahora viene el reino de Cristo y nos hace el llamado. El que se arrepiente y se convierte pasa al reino de Cristo. Se convierte automáticamente en enemigo del reino. Usted lo conozca o no, usted es enemigo número uno del reino de las tinieblas. Por eso es que cuando los representantes del enemigo en la tierra llegan a la iglesia, ellos se sienten ofendidos, se sienten mal, porque ¿por qué vinieron esos evangélicos para acá? Porque están establecidos allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ellos no quieren que la luz esté en sus tinieblas, porque la luz revela las tinieblas. Jesucristo lo dijo, hay hombres que no quieren venir a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Por eso nosotros andamos a la luz del día y cada uno de nosotros no tiene doblez ni anda camuflajeo. Somos lo que somos en Cristo. Amén. Pero consciente de que somos soldados, al punto de que la Biblia nos compara con soldados y nos dice que tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, que es la única forma de mantenernos firmes contra las amenazas y acechanzas del enemigo, que él quisiera vernos muertos. Las invocaciones que hacen las personas que practican toda suerte de ocultismo es que nosotros nos enfermemos y nos muramos. Y nosotros no nos vamos a enfermar ni nos vamos a morir cuando el diablo quiera, sino cuando el Dios del cielo diga. Porque nosotros lo servimos al Señor de señores. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. Entonces algunos no quieren vivir el evangelio porque no quieren recibir la confrontación, recibir el problema. Y por eso algunos cristianos que lleguen a cierto lugar donde ya se les ha pedido, ¿quiénes practican algún tipo de creencias acá? Si te están pidiendo, tienes que decir, yo soy cristiano. Yo no soy de los que enseño a la gente que cuando lleguen a un lugar digan, yo soy cristiano, no. Eso que ya haga las cosas de un cristiano y la gente se va a dar cuenta. Ahora, cuando ya haya una demanda, sí. ¿Quiénes son cristianos acá? Que posiblemente en el primer día de la universidad de alguien, toda esa multitud de muchachos, algunos que ya yo los vio en la esquina burlándose, le preguntan, ¿quiénes son cristianos acá? Porque hay profesores que están marcados y odian el evangelio, sobre todo los que tienen que ver con filosofía y cosas de esas. Ellos hacen el llamado para dejar en ridículo a las personas, claro, de manera diplomática, porque ellos guardan su estatus de que están en una institución pública, incluso privada. Pero si usted es cristiano en el nombre de Jesús y punto. Y si alguien está demandando de que usted tiene fe, porque la Biblia lo dice, si alguien demanda razón de la fe que nosotros tenemos que darle la razón de nuestra fe. Pedro lo dice, que nosotros debemos dar razón de la fe que tenemos y de que somos carta leída a todas las personas. Las personas tienen que ver en nosotros lo que está escrito en la palabra, en nosotros escrito. No es que se va a tatuar Juan 3:16 en la frente, no, sino que lo que usted haga, lo que yo haga, va a decir lo que nosotros somos en Cristo. Y para hacer hay que ser. Entonces debemos ser cristianos y luego la gente se va a dar cuenta y de esa forma vamos a recibir cualquier tipo de persecución. Otro de los cristianos que nos recibió y nos dio los primeros empujes, tenía tiempo que no venía a la iglesia, le fuimos a visitar, hicimos una lista para visitarlos y cuando llegamos nos dijo, ¿a qué vinieron? Vienen como a restaurarme, a ayudarme. Yo no quiero eso, yo estoy muy feliz así. Mi esposa, estoy feliz, mis hijos no se me enferman, el trabajo fluye, tengo dinero, construí aquí, estoy allá. Yo no quiero buscar de Cristo, porque cada vez que empiezo a buscar de Cristo, el jefe se pone bravo. El dinero baja, la esposa empieza a decir XY y los hijos empiezan a enfermarse. Yo estoy muy bien así, un cristiano de la vieja guardia, porque es que la gente se cansa de pelear y en verdad el evangelio es una batalla desde el inicio hasta que Cristo venga. No se preocupe que en la eternidad no va a haber diablo y no va a haber. El problema es aquí en la tierra, donde Dios puso al hombre en el reino humano y Satanás absorbió el reino humano por causa de la mentira. Mientras estemos en la tierra, siempre va a ser batalla tras batalla. No quiere decir que no van a venir momentos de alegría y gozo, como de hecho hay muchos momentos de alegría y gozo. Hay muchos momentos de alegría y gozo. Usted y yo debemos tener todas las motivaciones para alegrarnos, porque es su actitud, es mi actitud la que tiene que hacer cualquier día de fiesta.
Y hoy, 24 de diciembre, muchos van a celebrar y van a gozarse, pero el cristiano de verdad se goza siempre. No por eso va a dejar de gozarse tampoco un 24. Usted se goza con todos los hierros. Es más, como ellos dicen que van a celebrar el nacimiento de Cristo, si usted lo invitan a alguna familia a comer, usted le dice, vamos a celebrar la Navidad, ellos van a decir, sí, bueno, ya va, vamos a celebrar la Navidad, pero bien, déjeme por lo menos a mí, quizás no le va a llenar la fiesta de sermones, pero déjeme a mí por lo menos 10, 15 minutos para hablarle acerca del nacimiento de Jesús. Para celebrar la fiesta de Cristo vamos a saber qué fue lo que pasó. Y usted aprovecha y le predica. Y se goza comiendo todo lo que se come allí, no tomando todo lo que se toma ahí. Benito, hablamos de un matrimonio y nos traían una bicha, como dicen, una botella de yo no sé qué. Pero gloria a Dios, la gente con respeto nos preguntaba, ¿ustedes quieren esto? Vimos el precio que pudiera tener, bueno, para venderla, no. Coma todo lo que se pueda comer en el nombre del Señor, claro, como son horas tardes de la noche, cuidado con el famoso, que algunos tienen problemas con el pernil, pero hoy estamos en Navidad, yo como, pero en Navidad no te va a salvar el día después del problema estomacal, si fuera el caso. Si no tiene problema, coma todo lo que quiera en el nombre de Jesús, con acción de gracia. Pero me refiero que el cristiano se goza el doble de una persona común. Ellos se gozan hasta que los efectos y las cosas pasen y la fiesta y el bochinche está bien, se gozan. Pero nosotros nos gozamos más porque sin necesidad de estar errado y desfasado de fecha, disfrutamos todas las cosas tranquilamente, felizmente. Y ellos algunos se molestan tanto de nuestra paz y dicen, pero échate una, vale, pero quédate quieto. Ni una, ni dos, ni tres no la necesito. Tú necesitas, porque cuando tomas el efecto del alcohol te sientes más gozoso. Ese es el gozo de tu carne. Mi gozo es del espíritu, es superior a eso. Hay una gama de múltiples cristianos. Hay los cristianos que dicen que no celebran nada absolutamente, ni cumpleaños, ni nada, ni estos días menos. Estos días se van a las montañas. Eso se respeta porque eso es su forma de ser y su alegría y su gozo la encuentran así. Pero nosotros somos de los cristianos que siguen a Cristo. Y pudiéramos ser de los cristianos que siguen a Juan el Bautista. Porque para que sepan lo que les estoy diciendo, tiene esa base. Que cuando el Señor estaba en sus primeros días del ministerio, trató de estar lo más tranquilo posible, para estar de incógnito en muchos de los lugares, porque Juan estaba predicando en el desierto. Pero ya habían hecho la diferencia, los fariseos y el mismo pueblo había hecho la diferencia. Dicen, Jesús mismo sabía que esa diferencia existía y le dijo, ustedes los endechan y no lloran, le tocan flauta y no bailan, ustedes no son ni fu ni fa, déjame buscando problemas. Porque vino Juan, que era un hombre religioso en el sentido de que se crió con los esenios, una secta judía extraordinariamente ortodoxa, que vivía forrado de un cuero y eran unas personas así pelúas y ordinarias. No comían nada común, comían solamente langosta y miel silvestre, que eran comidas muy, muy tremendas, pero de la escasez que se almacenaba la miel. Eso tiene su porqué. Lo cierto es que Juan comía de eso. A Juan nunca usted lo iba a ver en un banquete, y a usted no se le ocurriera invitar a Juan a un banquete porque le acaba esa fiesta a palo. Pero así, ¿a quién sí usted podía invitar a ese banquete? Jesús. Jesús le dijo, vino Juan que ni comía ni bebía y ustedes no le creyeron. Ahora viene el Hijo del Hombre que anda de fiesta en fiesta, donde me invita el fariseo a oír el evangelio, y yo voy, me le como la comida y le predico. Me invitó Saqueo y fui, Mateo y fui, Simón el fariseo y fui. Y eso es que la Biblia registra muy pocas cosas, pero Jesús era una persona jovial y alegre, feliz, contento, siempre buscando la forma de llevar el evangelio sin contaminarse. Hay personas que son muy sutiles y ahí entra un poquito lo que hay que tener cuidado, que incluso el olor al alcohol lo pone un poco zarateco. Entonces no vaya a esos lugares porque ahí van a beber aguardiente parejo. Y después está un poco zarateco, es posible que se confunda de un vaso y agarrar el que no es. Porque que anda con lobo aprende a aullar. Y muchos cristianos son sabios en esa parte. Dicen, yo cuando veo que yo voy y saludo, porque sé que tengo, algunos dicen, yo tengo esas debilidades porque vine en el mundo X, Y, Z, y estoy por ahí un ratito y luego me voy porque cuido mi tesoro y mi fe, que es superior a todo. Todo eso se entiende. Jesús no tenía problema con eso.
Jesús comía y bebía y no pecaba contra el Padre. Siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre que lo había enviado. En todo lugar y momento se puede hacer la voluntad de Dios. La cuestión es cómo se busca y cómo se hace. Muchas personas han oído el Evangelio en medio de cualquier tipo de fiesta y se han salvado. Han encontrado a Cristo en medio de que alguien les predicó, les habló y fueron librados incluso de accidentes mortales. Pero les decía que la gran mayoría de los cristianos de este tiempo no quieren tener las señales del Evangelio, porque no hacen básicamente lo que es la predicación del Evangelio. No predican. ¿Sabe dónde se hallan las señales en el cuerpo y los desprecios? Cuando se predica. Cuando se predica. Y gloria a Dios que esta es una iglesia que siempre ha tenido a bien predicar a las personas, a los amigos de muchas maneras, a través de las obras de teatro, a través de los jóvenes en las calles, a través de los cultos que hacemos al aire libre, a través de evangelismo casa por casa, invitando a las personas, muchas formas sin manera. Y por cierto, para este año viene ese tipo de movimiento, de evento que el pastor quiere hacer, que va a ser, lo llamó invasión explosiva, por lo menos invasión, no recuerdo lo otro, donde nosotros vamos a invadir varias zonas. Sobre todo se cree que las 14 lugares donde estamos las iglesias refugio, para invadir a esos lugares con el Evangelio. Y si usted le toca la casa, cuando nos toca ir a Patanemo y nos toca la casa donde todo el mundo practica hechicería, gócese y alégrese. No se preocupe que no va a salir convertido en sapo. Pero es posible que en alguna de esas prédicas alguien le dé agua y usted sepa que ver poco altar, poco gente, incluso gente ya tocando tambores al fondo del patio. Te pedí agua, pero ahora ¿cómo me la tomo? Tómesela en el nombre de Jesús. Si le echaron 4 granitos de dientes de mosquito y una patica de gato, eso no le va a hacer daño a usted. Si le echaron un pelo de un gorila viudo, no se preocupe. Ahora, si tiene miedo, salga corriendo. Si no es de lo que sigue a Jesús, va a tener miedo. Pero si sigue a Jesús, va a estar feliz. Es más, hay personas que cuando fueron enviados por el Señor a algún lugar, chocan contra esas puertas. ¿A dónde está el hombre que dice que ronca, ve, y Z, y van? Y los enfrentan porque fueron enviados por Dios. No están enviados por ellos mismos, no fue una incumbencia de ellos. Fueron enviados por Dios automáticamente y van con ese poder a hacer lo que tienen que hacer. Y nosotros, como fuimos enviados para predicar el Evangelio, no le tenemos miedo a nadie. No andamos buscando espada para estrellarnos contra ella. Pero si vamos por un camino predicando el Evangelio y tú una espada, nos tocó a nosotros. Pero esa espada no nos va a hacer daño. No nos va a hacer un daño desmedido, nos va a hacer un daño considerable según la voluntad de Dios. Que para que usted tenga señales de la cruz de Cristo. Para eso va a tener señales de la cruz de Cristo. Entonces, si este año evitamos cualquier cosa que nos pudiera traer problemas por causa del Evangelio, por favor, sé diferente el 2024, no las evite. Por ejemplo, si preguntaban en tu empresa, ¿quiénes son cristianos aquí? Y cada vez que te preguntaban ser cristiano, tú te metías por allá a hacerte el loco, ya no te hagas el loco. Hable y di, sí, yo soy cristiano. ¿Algún problema con los cristianos? Mínimo por allí, en el nombre del Señor. Entonces, quien no quiere recibir las señales de la cruz de Cristo, primero y principal, no ha muerto su egocentrismo, y luego jamás va a poder sufrir nada por Cristo. Son personas muy sensibles al punto de que quieren a Cristo pero no quieren la cruz. Yo quiero al Cristo sentado en el trono y reinar con Él, pero la cruz de Cristo no. El Evangelio es completo. El Evangelio es cruz y corona, pero primero la cruz. Para reinar con Cristo, primero hay que sufrir con Cristo. Es lo que dice la Escritura, Pablo hablando de eso. Los que quieren reinar con Cristo tienen que saber que van a sufrir por Cristo. Entonces el sufrimiento es parte de nuestro pase por esta tierra como cristianos. Y les he hablado acerca de aquel hombre en República Dominicana, lo contó el apóstol Reynoso, que se convirtió en un músico muy famoso de la capital, un hombre que iba en boga de fama, ya incluso tenía una fama y era una persona millonaria. Se convirtió, lo invitaron, oyó el Evangelio, fue transformado, por lo menos en etapa inicial fue transformado, porque que ese hombre vaya a la iglesia ya es bastante. Y luego cuando se le diga que tiene que ser discipulado, asistir, mucho más. Pero cuando entró al templo
esos templos hermosos, sobre todo ese templo donde yo estuve también, muy hermoso allá. Una cosa muy extraordinaria, una catedral, una cosa muy hermosa. Bueno, él fue a aquel lugar, pero cuando vio que se le estaba llevando a un lugar donde habían personas que por su forma de vestir no parecían ser los mejores de allí, se sintió ofendido. Y dijo, no, yo voy a ir para allá donde están aquellos pastores, estaba una reunión de pastores. Y él dijo, yo voy a ir para allá. Le dijo, no, usted le toca estar acá, usted se convirtió ayer. No, usted no sabe quién soy yo. Un alma que necesita a Cristo, usted va para allá. Bueno, me voy, no sabe de qué se perdieron. Él no quiere, ni siquiera vio la cruz, le enseñaron fue el camino al Calvario, no vio la cruz y ya no la quiso. Imagínense cuando vea la cruz rústica y pesada, tan pesada era que Jesús no podía con ella y se caía y tuvieron que pedirle a uno que lo ayudara físicamente. Jesús estaba desprovisto de esa fuerza. Los golpes que le dieron, el trasnocho que tuvo, las cosas que pasó, esas inclinaciones que tenía esa carretera empedradas por todos lados. Él llegó un momento en que se caía y no podía con la cruz. Jesús pudo haber tenido fuerza física, por decirle algo para que entienda gráficamente, para levantar 80 kilos, pero esa cruz pesaba casi 200. Él la trató de llevar arrastrado donde pudo, pero llegó el momento en que no. Ahí vino el soldado romano y le pidió a uno que se la llevara, y este sí tenía fuerza, pidió el principal que no había pasado eso, y luego que era un hombre de campo, un hombre fuerte. Y terminó de llevar la cruz con Jesús allá al Gólgata, donde el Señor fue crucificado por nosotros, convirtiéndose entonces la cruz en un emblema de sufrimiento y de batalla por todos nosotros. Pablo sigue diciendo, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, hablando de la iglesia de Israel, que ambos pueden recibir la paz por causa del evangelio y por causa de la cruz. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Si se tratara de las marcas judías, tengo la marca, pero como ahora soy cristiano, tengo ahora más marca como cristiano que como judío, porque como cristiano fueron las terribles palizas que sufrió, porque ustedes saben que Pablo era de los principales fariseos, y era una persona que tenía gente a su cargo, era un jefe, era alguien que administraba grupos, era quien estaba al frente de una turba o de un pequeño ejército, de un comando mínimo. Pero ahora no estaba al frente del comando, ahora estaba en la fila principal de los que recibían la paliza, porque él, por ser apóstol, y el Señor no le echó cuento, le dijo, Pablo, te he escogido y te voy a enseñar cuánto se sufre para servirme a mí. Así que lo que tú perseguiste antes y los golpeaste, ellos sufrieron por causa de mí. Bienvenidos sean los que incluso mataste, pero ahora te va a tocar a ti ser cristiano y te voy a enseñar el precio a pagar por ser cristiano en la tierra. Porque es el reino de Dios que se estableció, pero de manera espiritual, no de manera física. Se va a establecer de manera literal, y cuando venga eso, nadie va a tener chance contra la justicia de Dios, pero ahorita se establece de manera espiritual. Es como decir, un niñito tierno lo ponen para que leones y hienas lo críen, hambrientos, se lo van a querer comer. Es lo que es el evangelio o los cristianos en medio de estos tiempos. Por eso Pablo dice, y Jesús mismo dijo, he aquí yo os envío como oveja dentro de lobos. ¿Usted ha visto una oveja dentro de lobos? Le ves unos pedazos a los lobos en los dientes, pero la oveja va a ser muerta por los lobos. Así que nosotros estamos como oveja en medio de lobos feroces. Pero gloria a Dios que nosotros le servimos al dueño de todo. Aunque es pastor de oveja, él creó al lobo, y él va a hacer que ningún lobo nos cause un daño que nos quite la vida, al menos que él así lo haya ya predispuesto, lo haya establecido. Que es un privilegio de los cuales muy pocas personas gozan, sobre todo los de esta parte del mundo. La gran mayoría no goza de ese privilegio, está en las partes donde están los árabes, los hindúes y los budistas, que también a veces se ponen terribles y matan a los cristianos. Es por allá donde la gente sufre la bendición del martirio, de morir por causa de Cristo. Vuelvo y repito, algunos han muerto y que por causa de Cristo no. Algunos están presos y que por causa de Cristo, y la mayoría no. Algunos sí justamente estarán presos por la causa de Cristo, pero la gran mayoría
de las personas que se meten en el lío siendo cristianos, se meten sin Cristo, se meten por ellos mismos, por andar pensando, haciendo y diciendo cosas que no son, y haciendo cosas realmente que son cuestionables según la ley. Pablo termina con esto, verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. ¿Se recuerdan que hablamos allí acerca de esa parte inmaterial que tiene el hombre, la más importante? Entonces Pablo está diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu, con mi espíritu. Si usted tiene paz en su espíritu y tiene a Cristo en su espíritu, usted puede estar hoy en cualquier lugar sin contaminarse. Pero si tiene problema y es una persona muy almática, se puede meter en un lío en cualquier lugar, sea un lugar de cualquier orden, un lugar de un festín, o sencillamente en su casa, porque sabemos que el diablo busca a cualquier persona para estorbarle la vida. Y nosotros, en el nombre del Señor, estamos en paz y en bendición, y oramos para que toda esta gente que va a festejar, sobre todo que ahorita hay un boom de muchos muchachos, que ya estoy terminando, les invito a que oremos por eso, muchos jóvenes, adolescentes con motos, por causa de que el precio de la moto es accesible ahorita, todo el mundo se está comprando una moto. Y hay caravanas de jóvenes que salen, y lamentablemente este 24 y la madrugada del 25 no va a ser diferente. Ellos van a ingerir licor y en algunos casos droga, y van a salir y que a gozar, y pueden encontrar la muerte. Debemos orar por ellos para que tenga Dios misericordia de ellos, los ayude. Y usted dice, pero yo no, bueno, yo voy a orar, pero amiga y amigo, ores, porque Dios los libra a ellos y te libra a ti. Porque tú no sabes si tienes que salir a hacer alguna diligencia de última hora y te encuentras con un motorizado sin luz a 120 kilómetros, que cuando tú lo ves ya está encima de ti. Que Dios nos guarde de eso. Pero si oramos por ellos, Dios nos guarda a nosotros, y también guarda a nuestra familia. Y que en la tiradera de cosas que la gente toma para lanzar cohetones y cuestiones raras, no vaya a caer un cohetón en alguna casa por allí, y usted y yo somos prudentes para que todos los envases de gasolina que usted tenga, por favor, aléjelo. Cualquier enseres que usted deje que se pueda prender en candela, como lo que tenemos nosotros acá en una parte alta, guárdelo, porque después vienen problemas de los cuales la gente, y les debo decir, el enemigo siempre busca la forma de cómo dañar al cristiano. El cristiano no se mete con nadie, el cristiano está allá en su casa tranquilita, así la adornó, la pintó bonita, pero no anda en esos bochinches. Pero el enemigo hace que cualquier cohetón que va para allá lo agarre y lo lanza para la casa del evangélico. Grábese lo que eso siempre es así. Pero si nosotros oramos y clamamos a Dios, ningún cohetón nos va a llegar. Nos va a llegar son ayacón, pan de jamón y todas las bendiciones que lleguen, porque nos van a llegar si Dios así lo permite y lo quiere para nosotros. Si no, nosotros estamos felices con la comida más extraordinaria que tenemos, que es la palabra. Amén. Pero Dios siempre nos provee y compartimos de todo. Le debo decir, este es un tiempo muy bueno para los cristianos, cuando nosotros queremos ver otra cosa, pero ahorita hay mucha bendición. Gloria a Dios por eso. Amén. Y así que el que vaya a participar, bueno, bendiga sus alimentos y bendiga a su familia y gócese en el nombre del Señor. En el nombre del Señor gócese siempre. Amén. Gloria a Dios. Pablo concluye con esto, entonces apelando a que nuestro espíritu tenga paz. Si tiene paz, por mucho manjares o poco manjares, tiene paz. Amén. Pónganse en pie en el nombre de Jesús.